Por lo menos este día terminó un poquito más tranquilo, después de una semana complicada, de dulce y a gras ha sido este agosto. La semana pasada fue una felicidad absoluta y después esta semana terminó triste, pero con la esperanza de que pueda volver a estar con esa persona, con esa mujer. Lo bueno es que le dije todo lo que sentía por ella, así que, no. Me quedé con la sensación de que solté todo lo que tenía dentro de mi corazón y se lo dije en vivo, así que, bueno. Dicen por ahí, el tiempo es el mejor aliado, ¿no es cierto? Bueno, vamos con lo esencial ahora. Vamos con cuáles son los requisitos para suceder. Y cuando hablamos de requisitos para suceder, estos requisitos se distinguen en dos categorías. Y acá tenemos los requisitos objetivos y los requisitos subjetivos. Cuando hablamos de requisitos objetivos para suceder, son los requisitos que deben reunir las herencias. O sea, en el fondo es requisitos objetivos para suceder. Tenemos que hacer aplicables los elementos y requisitos del objeto, particularmente los requisitos del objeto sobre cosas y sobre hechos. Suena muy parecido. El primer requisito objetivo entonces es que sea determinado, o al menos determinable, suena a objeto, comerciable y existir y esperarse que exista. ¿Ya? Eso es. En cambio, los requisitos subjetivos, esto dice en relación con los requisitos que deben reunir los asignatarios. Y estos asignatarios tienen que ser capaces y dignos para suceder. Eso es, requisitos objetivos y requisitos subjetivos. Los requisitos objetivos para suceder, tenemos que hacer aplicables los requisitos del objeto, y los requisitos subjetivos es que la persona que quiera suceder debe ser capaz y digna para suceder. Ahora, la regla general es que toda persona es legalmente capaz para suceder. La regla general es que toda persona debe ser legalmente capaz para suceder, excepto los incapaces. Ahora, de la capacidad que se habla es de la capacidad de goce. Y los incapaces se dividen en dos categorías. Tenemos los incapaces absolutos, que son aquellos que no pueden suceder a nadie, por ejemplo, lo que no tengan existencia al momento de la apertura de la asociación, por ejemplo, y las agrupaciones de personas que no tengan personalidad jurídica. Esos son los incapaces absolutos. Y los incapaces relativos son aquellas que no pueden suceder a ciertas personas. Por ejemplo, el caso del eclesiástico confesor y la del notario y testigo. Esos son los incapaces. Ahora, habiendo hablado de los requisitos para suceder, ahora tenemos que hablar en qué momento se sucede. ¿En qué momento se sucede? Y el momento en que se sucede es con la muerte. A partir de la muerte, una persona sucede. Entonces, ¿en qué momento se sucede? Se verifica con la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es un hecho jurídico que pone fin a la existencia legal de las personas naturales. Otros dicen que la muerte es la cesación total e irreversible de la actividad cerebral. Otros dicen que la muerte es la cesación del latido del corazón, pero eso es más ontológico. O sea, entonces, con la muerte, en términos concretos, se marca el fin de la existencia de la persona. Se termina la persona, o sea, la existencia legal. Y sabemos que la muerte puede ser de dos tipos. Tenemos que el código habla de muerte natural, pero nosotros abandonamos la expresión muerte natural y hablamos de muerte real. Y la muerte real es aquella que consta fehacientemente. O sea, una persona muere, opera la sucesión por causa de muerte, hizo facto. ¿Ya? Eso es, muerte real entonces es la que consta fehacientemente. En cambio, la muerte presunta es aquella que puede determinarse a propósito de ciertos antecedentes conocidos. Y este tipo de muerte hace excepción, operando la sucesión por causa de muerte
cuando se decreta la posesión definitiva de los bienes. Eso es en cuanto a la muerte. Ahora, más adelante, sin perjuicio que vamos a hacer un video analizando la muerte propiamente tal, pero vamos a señalar algunos efectos jurídicos de la muerte. Entonces, ¿qué efectos produce la muerte? La muerte produce, en primer lugar, se produce el término de la existencia legal de una persona. ¿Qué implica esto? Que se pierde la calidad de sujeto de derecho. Número 2, la muerte, una vez que se verifica la muerte, opera el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Ya habíamos dicho que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta. Vale decir, el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ellos o de ciertos bienes determinados. Tercer efecto jurídico es que con la muerte se disuelve el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Se termina el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Otro efecto jurídico de la muerte es que va a modificar el estado civil del cónyuge sobreviviente. O sea, va a quedar, por ejemplo, en el caso del matrimonio, el cónyuge sobreviviente va a quedar con el estado civil de viudo o viuda. Y en el acuerdo de unión civil va a quedar con el estado civil que tenía antes de contraer matrimonio, que puede ser soltero, por ejemplo. Quinto efecto de la muerte es que la muerte extingue ciertas obligaciones intuito persona. Y sexta efecto de la muerte es que se extinguen los derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a pedir alimentos o el usufructo. Me hinché. Ahora, ¿qué más podemos señalar de la muerte? ¿En qué momento se produce la apertura de la sucesión? ¿En qué momento se produce la apertura de la sucesión? Y el momento de la apertura de la sucesión es que se va a producir con la muerte del causante. ¿En qué momento se produce la apertura de la sucesión? Y la respuesta viene dada que el momento de la apertura viene dado con la muerte del causante. Esa es la respuesta. A excepción, por ejemplo, la muerte presunta. Y en este caso es que la apertura se produce en el último domicilio y se verifica con el decreto de posesión definitiva. Entonces, ¿en qué momento se produce la apertura? El momento de la apertura se produce con la muerte del causante. ¿Y qué es la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión es el hecho en virtud del cual el patrimonio o los bienes del causante pasan a los herederos tomando posesión legal de la herencia. La apertura de la sucesión entonces es el hecho en virtud del cual el patrimonio o los bienes del causante pasan a los herederos tomando posesión legal de la herencia. Repito, la apertura de la sucesión es el hecho en virtud del cual el patrimonio o los bienes del causante pasan a los herederos tomando posesión legal de la herencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber el momento? ¿Cuál es la importancia de saber el momento? Número 1, determina la legislación aplicable. Número 2, la prescripción del derecho real de herencia se cuenta desde el momento de la apertura. 3, desde el momento de la apertura es susceptible de pactos. Y número 4, sirve para determinar si las personas de los asignatarios son capaces. Y 5, surge una comunidad hereditaria y lo es desde el momento de la apertura. Ahora, ¿en qué lugar se produce la apertura? ¿En qué lugar se produce la apertura? En cuanto al lugar, la apertura se va a producir en el lugar correspondiente al último domicilio del causante. En cuanto al lugar, se produce en el lugar correspondiente al del último domicilio del causante. Excepción, muerte presunta, y en cuyo caso el lugar de la apertura es el del último domicilio conocido en Chile. Ahora, ¿cuál es la importancia del lugar de la apertura? ¿Cuál es la importancia del lugar de la apertura? La importancia, número 1, es que determina la legislación aplicable.
Número 2, segunda importancia de la apertura, es que le da competencia a ciertos órganos, por ejemplo, el registro civil, para tramitar una posesión efectiva. Otro tema que se produce consecuencialmente a la muerte del causante, tanto como la apertura, es la delación de las asignaciones. Y la delación de las asignaciones tiene un concepto legal en el artículo 956. La delación de las asignaciones es el actual llamamiento que hace la ley en orden a aceptar o repudiar una asignación. ¿Ya? Ahora, en cuanto al momento de la delación, ¿en qué momento se produce la delación? Se produce la delación, como regla general, al momento de la muerte del causante. Por ende, este asignatario puede aceptar o puede repudiar. Excepción es cuando la asignación, vale decir, la herencia o legado, está sujeta a condición suspensiva. Y en este caso, la delación se produce una vez que se cumpla la condición. Por ejemplo, dejo a Claudio mi auto, se aprueba el examen de grado. La ley dice que cuando el causante muera, esa asignación condicional implica que para que el asignatario pueda aceptar o repudiar, se debe esperar que la condición se cumpla. Es decir, aprobar el examen de grado. Ahora, si es para repudiar, no es necesario que la condición se cumpla. Puede repudiar de inmediato. Eso es en cuanto a este tema. Entonces, vamos a hacer un resumen de la apertura de la sucesión. Ya, entonces vamos a estudiar un resumen de la apertura de la sucesión. Concepto de apertura. ¿Qué es la apertura? La apertura es un hecho jurídico consecuencial a la muerte de una persona, en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores. Concepto de apertura. Entonces, la apertura es un hecho jurídico consecuencial a la muerte de una persona, en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores. ¿Cuáles son las causas de la apertura? La causa de la apertura puede ser por muerte, y esta muerte puede ser real o presunta. En cuanto al momento de la apertura, el momento de la apertura está en el 955. Y dice que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. En cuanto al lugar, la sucesión de una persona se abre al momento de su muerte, salvo en su domicilio, salvo los casos expresamente aceptados. Y en cuanto a la delación es el actual llamamiento que hace la ley en orden a aceptar o repudiar. Por lo cual, la delación se va a producir desde la muerte del causante, ¿ya? Y en dicho efecto, los herederos pueden aceptar o repudiar. Eso es en cuanto a este tema, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿se puede repudiar ante la delación? Y claramente es no. Otro punto importante también que puede salir acá es, ¿qué son los comurientes? Los comurientes razonan sobre la base de que hay un accidente y muere más de una persona. Entonces, estamos hablando del accidente de Juan Fernández, ¿no es cierto? Donde murieron más de una persona. Entonces, si no podemos saber el orden de sus muertes, se van a reputar que todos murieron en un mismo momento. Eso es la idea de los comurientes. ¿Ya? Eso con la apertura de la sucesión. Ahora vamos a empezar a analizar la posesión de la herencia. La posesión de la herencia, la capacidad, la dignidad, la indignidad, las inscripciones hereditarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver en otro video.